Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en este espacio de Webinarios Hammurabi. Vamos a charlar sobre el amparo de salud individual y colectivo, coordenadas actuales. Para ello invitamos al doctor Ramiro Rosales Cuello, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, abogado especializado en Derecho Procesal por la Universidad de El Salvador y profesor de Garantías Jurisdiccionales en la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata. Autor y coautor de distintas obras sobre derecho procesal constitucional. Ahora sí, le damos la bienvenida y comenzamos el webinario. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Anabela. Mi agradecimiento a la editorial, mi agradecimiento al doctor López Mesa por la participación en este curso que ya viene dictándose hace un tiempo prolongado, con lo cual realmente es un gusto, además, volver a estar con ustedes y sobre todo exponiendo sobre este tema que es tan importante y tan relevante en lo que hace a la convivencia social y al goce de los derechos económicos, sociales y culturales en una sociedad. Hoy lo que vamos a hablar es vinculado a las perspectivas o principios, mejor dicho, que rigen el amparo de salud, ya sea en su aspecto individual o en su aspecto colectivo, ya que el derecho a la salud puede tener tantos vertientes, de la faz individual o de los derechos individuales, como también de la faz colectiva en lo que hace al conjunto de la sociedad. Primero lo que lo quería marcar con ustedes o remarcar antes de vincular o iniciar la exposición respecto al amparo es que la cuestión vinculada a las herramientas de las cuales nos valemos para hacer efectivos los derechos sustanciales recobra hoy una real importancia, una relevante importancia, desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoce la unidad indisoluble de todo el ordenamiento jurídico y entiende que el derecho sustancial y el derecho procesal son uno y que ambos contribuyen a la efectividad de los derechos. ¿Qué quiere significar esto? Que en toda sociedad organizada y democrática en la cual se asegura el derecho a la tutela judicial efectiva, es fundamental contar con las herramientas necesarias para hacer efectivos los derechos que se reconocen en la Constitución Nacional y en las normas derivadas. En ese aspecto de la efectividad de los derechos y realizarlos y restablecerlos y garantizar el pleno goce de los derechos, es importantísima y relevante la figura del amparo que ha sido reconocido en el artículo 43 de la Constitución Nacional. Ustedes saben que el amparo como garantía, como derecho, como proceso, es una figura muy cara a los sentimientos y a la cultura del ordenamiento jurídico argentino. Este amparo, tenemos que tener en cuenta que esta garantía fundamental, relevante para asegurar el pleno goce de los derechos constitucionales, tuvo un reconocimiento primigeniamente pretoriano o jurisprudencial, por el reconocimiento o creación que hiciera la Corte en aquellos señores fallos del caso Siri y del caso Cot. No obstante, es decir, al tener un origen o un nacimiento de carácter pretoriano, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el segundo de esos fallos, en el caso Cot, en el cual se trataba de un amparo contra particulares o contra, contra particulares o contra obreros que pertenecían a la empresa de esta familia, de los hermanos Samuel Cot, que era una sociedad que se dedicaba a la actividad textil. La Corte Suprema de Justicia, en razón de la ausencia de una legislación específica, de un mandato respecto a cómo debía regularse y aplicarse el amparo, interpretó y reguló los aspectos mínimos a los que se podía acudir para recurrir a esta figura del amparo. Quiero significar con esto entonces que en el caso Cot, la Corte establece los parámetros precisos en base a los cuales deben reunirse para poder utilizar esta figura y sobre todo lo hace en este caso Cot atendiendo o prestando atención a que se trata de un amparo contra particulares y no contra la autoridad pública, como había sido en el caso Siri. Es decir, la Corte Nacional, en el caso Cot fundamentalmente, establece estas reglas que restringen el acceso a esta garantía tutelar y lo hace en razón de que no había una ley, el legislador no se había expedido todavía respecto a la habilidad de esta figura. Entonces la Corte figura un parámetro mínimo, un campo mínimo de aplicación, sin perjuicio del cual el legislador posteriormente puede regular algo más amplio, más flexible, más garantizador que el amparo creado jurisprudencialmente. No obstante, lo cierto es que desde que se reconoce jurisprudencialmente el amparo por la Corte Nacional, el camino en el cual se inserta esta figura es un camino, diríamos, de orden restrictivo, es decir, una garantía que nace con una serie de condicionamientos que impiden a veces el pleno acceso a la jurisdicción en garantía de los derechos que se reconocen en la Constitución
y en las leyes. Posteriormente, este amparo va a ser regulado, pese a una gran discusión que existía en la jurisprudencia y la doctrina respecto a la viabilidad de su reglamentación, paradójicamente, en un gobierno militar en la Revolución Argentina, en el año 66, a través del decreto 16986/68, que estableció tantos condicionamientos en un amparo regulado contra la autoridad pública, tantos condicionamientos para su admisibilidad, que se lo ha llegado a llamar, en realidad, más que la ley de amparo, la ley del desamparo. Esta ley estableció una serie de restricciones que, interpretadas literalmente en la letra de lo que disponía el artículo 2 de esta ley 16986, realmente interpretada en un sentido literal y estricto, impedía prácticamente el ejercicio de esta garantía tuteladora de los derechos constitucionales y los demás derechos que fueran ciertos y líquidos. Así llegamos brevemente en este pequeño paneo para simplemente ubicar cómo nace la figura del amparo y que nace con un sesgo restrictivo, limitativo, condicionado, y partiendo de la base de que en principio esta figura que está destinada a garantizar en forma rápida, urgente, el restablecimiento de los derechos constitucionales, nace condicionada y relacionada a la eficacia de los otros procesos ordinarios. ¿Qué quiere decir con esto? Que el amparo, desde su reconocimiento en el caso Cot y con la legislación prevista en la ley 686, siempre relacionó o vinculó el amparo a los procedimientos ordinarios, a los cuales consideró, por regla, más eficaces que el amparo para la protección de los derechos. Y en consecuencia se estableció en la doctrina de la Corte Federal, de la Corte Nacional, el criterio de que en principio el amparo queda desplazado por los procedimientos ordinarios, ya sean los civiles, comerciales, laborales, administrativos, etc., salvo que estos, e incluso también los procedimientos administrativos, salvo que estos originasen un daño grave e irreparable a los fines de la plena efectividad del derecho en protección. Fíjense ustedes entonces que el amparo configurado a través de la jurisprudencia de la Corte como del reconocido por la 16986 nace con el criterio de que el amparo en realidad es una garantía de orden subsidiaria, es decir, que solo juega ante la ineficacia de los procedimientos ordinarios o ante el daño grave e irreparable que estos provocan, tanto en la faz judicial como en la vía previa, si se tratara de un amparo contra autoridad pública, la vía previa administrativa, ya sea en sus dos vertientes, impugnatoria o reclamatoria. Y así llegamos al año 94, en el cual se incorpora en la Constitución Nacional el artículo 43, con la finalidad justamente de evitar que, tal como había ocurrido con anterioridad, el amparo quedara sujeto a las interpretaciones de la justicia o a las interpretaciones del legislador. La relevancia que tiene esta garantía en la protección de los derechos, ya sean, vuelvo a repetir, originados en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales o, en fin, en la protección de cualquier derecho que, como dice el mandato de seguridad de Brasil, sea cierto y líquido. Esto quiere significar que es una garantía en tutela de los derechos que son indiscutibles en cuanto a su existencia e incondicionados en su ejercicio. Fíjense ustedes que el amparo no es una garantía destinada a discutir la existencia del derecho, sino a garantizar derechos cuya existencia y ejercicio no admiten discusión. El amparo de la garantía, entonces vuelvo a repetir, los constituyentes, al incorporar en el artículo 43, primero y segundo párrafo, la figura del amparo individual o del amparo colectivo, pretende establecer los presupuestos básicos de esa figura y evitar de ese modo que de ahora en más, salvo en una reforma constitucional y por vía del constituyente, el amparo no pueda ser manipulado en cuanto a sus presupuestos a través de lo que es la legislación común o a través de la interpretación jurisprudencial. Y es así que nace entonces, o se reconoce o se consagra en el texto constitucional, en ese artículo 43, los presupuestos a los cuales debe sujetarse el amparo constitucional. Es decir, los presupuestos son los que nos llevan a describir en qué situaciones puede recurrirse el amparo. Y la situación de amparo, en síntesis, es ese presupuesto fáctico que admite que se pueda acudir a esta vía tutelar, descrita en ese artículo 43, refiere a que el amparo es admisible o procede para protegerse frente a los actos u omisiones manifiestamente arbitrarios de un particular o de la autoridad pública,
cuando a través de esos actos o de esas omisiones, calificadas por su manifiesta arbitrariedad o ilegalidad, lesionan, alteran, restringen cualquier derecho, vuelvo a repetir, cierto y líquido. Pero además agrega el artículo 43, y en tanto no exista otro medio judicial más idóneo. Por supuesto que este sintagma referido a otro medio judicial más idóneo genera y reaviva el debate que ya existía, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, respecto al rol subsidiario o principal del amparo en relación a los procedimientos administrativos previos o a los procedimientos judiciales. En otros términos, vuelve a discutirse la cuestión vinculada hacia el amparo. En principio y como regla, queda desplazado por los procedimientos ordinarios que son considerados más idóneos para la protección de los derechos, que es el mismo amparo, o si el amparo, frente a una situación como la descrita en el artículo 43, juega de modo principal y con independencia de los procedimientos ordinarios. Y es aquí donde empieza a jugar la cuestión vinculada al amparo y a la protección del derecho a la salud. Y la relevancia de lo que la Corte ha ido construyendo en los últimos años o en los últimos 20 años respecto a la significación del amparo en la tutela de ese derecho a la salud. Haciendo un pequeño paréntesis, un pequeño alto en la cuestión, interpreto a mi manera que el amparo regulado por el artículo 43, en un sentido literal, se entiende como una vía principal en tanto y en cuanto se configuran los presupuestos de la situación de amparo. Es decir, si ocurre o se presenta un acto o una omisión de autoridad pública de un particular que en forma manifiestamente arbitraria y ilegal lesiona derechos reconocidos en la Constitución, en la ley o en un tratado o derechos ciertos y líquidos, el amparo se muestra como la vía preferente de tutela y que solo podría ser desplazada en el sentido literal, voy a repetir, ante la existencia de una vía judicial más idónea, mejor, más garantista, más generosa en protección que el propio amparo. Esa es la interpretación que hago del texto del artículo 43 y me parece la más compatible incluso con los tratados internacionales como lo que surge del artículo 25 de la Convención del Pacto de San José de Costa Rica o el artículo 18 de la Declaración de los Derechos del Hombre, la Declaración Americana de los Derechos del Hombre. Me parece entonces que no se puede sujetar el amparo o no puede quedar condicionado a las vías ordinarias previstas y reguladas para resolver conflictos distintos a los que prevé o pretende regular y proteger la figura del amparo. Quiero decir, en principio el procedimiento ordinario poco tiene que ver con la posible y eficaz protección frente a la situación de amparo descrita en el artículo 43. Sin embargo, y pese al texto del artículo 43, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya interpretación me valgo de esa interpretación del Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de nuestra nación, en razón de que es el último intérprete de la Constitución Nacional y que la interpretación que el tribunal hace del artículo 43 tiene incidencia fundamental en cómo de resolver los demás tribunales de la nación y de las provincias, teniendo en consideración la vinculatoriedad, por lo menos atenuada, que existe de la jurisprudencia de la Corte Nacional en cuestiones federales en relación a los demás tribunales provinciales y nacionales. En un principio, la Corte Nacional ha entendido que el amparo, pese al texto de la reforma, pese a la reforma del artículo, o la incorporación, mejor dicho, del artículo 43 en la Constitución del 94, se mantiene inalterado en cuanto a sus rasgos o ejes principales. ¿Qué significa esto? Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un principio y con matices que trataremos de especificar, ha interpretado en lo que hace al rol del amparo que el amparo sigue siendo una vía excepcional, una vía subsidiaria que como regla queda desplazada por los procedimientos ordinarios, salvo que estos, e incluso en algunos casos por los procedimientos administrativos, salvo que estos provoquen al amparista en la efectividad de su derecho o en la existencia de su derecho un daño grave e irreparable. Y además agrega la Corte Federal que es carga del amparista demostrar, en principio, la ineficacia de las vías ordinarias. Fíjense ustedes entonces que pese al texto del artículo 43, la Corte Nacional, en principio,
entiende que el amparo es una vía subsidiaria de los procedimientos ordinarios y que como regla aquellos son más idóneos para la protección de los derechos que el amparo mismo, salvo, vuelvo a repetir, que se demuestre el daño el grave e irreparable que significaría para el derecho en cuestión el tránsito por las vías ordinarias, ya sean previas administrativas o paralelas en el caso de los procedimientos ordinarios, civiles, contencioso administrativo, laboral, etcétera, etcétera. Sin embargo, pese a esta afirmación de la Corte en cuanto al rol del amparo frente a los procedimientos ordinarios, la Corte ha ido generando un camino paralelo respecto a lo que hace al amparo de salud, tanto en lo individual como en lo colectivo. ¿Qué quiero significar con esto? Quiero significar que la Corte ha establecido una bifurcación en cuanto a los presupuestos del amparo reconocido en la reforma del 94, según se trate o según sea los derechos a tutelar o incluso la situación de las personas a las cuales se debe tutelar. Quiero decir en síntesis que la Corte de alguna manera crea dos tipos de amparo teniendo en consideración el derecho a tutelar y la situación de vulnerabilidad o no en que se encuentra la persona que requiere el amparo. Acá entonces nos lleva primeramente a tener en cuenta, y antes de seguir con los presupuestos o los lineamientos básicos de la figura del amparo a la cual acudir en tutela del derecho a la salud, ¿qué es y en qué consiste ese derecho a la salud? ¿Qué es lo que yo puedo exigir a través del amparo en el sistema judicial? El derecho a la salud no se encuentra expresamente, o no se encontraba, mejor dicho, expresamente reconocido en el texto de la Constitución Nacional antes de la reforma del 94. Sin embargo, eso ya no ha sido óbice para que se entienda que el derecho a la salud era un derecho implícito que surge de su innecesaria vinculación, de su íntima vinculación con otros derechos por su carácter relacional, como el derecho a la vida e incluso el derecho a la autonomía personal cuando se trata de enfermedades graves. Si el derecho a la salud tiene una característica, justamente es la interrelación necesaria que existe entre el goce de la salud y los demás derechos reconocidos en la Constitución Nacional. No obstante, con la reforma del 94, de algún modo la situación se modifica, en tanto la Constitución Nacional alude expresamente al derecho a la salud en lo que hace a su faceta social o colectiva, ya sea reconocidos en los textos vinculados al artículo 41 y 42, vinculado al medio ambiente o a la defensa del consumidor. Si bien lo hace en su fase colectiva, no cabe duda además que se incorpora el reconocimiento expreso del derecho a la salud como derecho autónomo e independiente de los demás derechos a través de la incorporación en la cláusula del bloque de constitucionalidad cuando se incorporan a la Constitución con jerarquía constitucional distintos tratados de jerarquía constitucional, los cuales siguen sus textos, como la Convención Internacional del Niño, la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención contra la Discriminación de la Mujer, etcétera, etcétera, reconocen expresamente en sus textos y detallados en qué consiste el derecho a la salud. Es más, en el propio ámbito de la Convención Interamericana, a través del Protocolo de San Salvador de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así también como en el Protocolo de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas o el Protocolo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, se reconoce expresamente el derecho a la salud como derecho tutelable por el ordenamiento jurídico. Y es más irrelevante a los fines del tema que estamos desarrollando que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha reconocido en un caso que es Poblete Vilchas contra Chile, la autonomía del derecho a la salud y la judiciabilidad de este derecho. Fíjense lo relevante de la cuestión que se venía anticipando en un caso resuelto también por ese tribunal en el año 2017. Lo relevante de la cuestión, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos interpreta que los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos en el artículo 26, a diferencia de lo que antes se interpretaba, son derechos justiciables por derivación de lo que surge del artículo 29 de la propia Convención y los derechos reconocidos
en la Carta de la OEA y en la Carta de la Declaración de Derechos del Hombre de naturaleza o de carácter americano. Eso es muy importante, muy relevante, porque aparte en el caso Poblete Vilches, que les doy el dato, la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera, vuelvo a repetir, al derecho a la salud como un derecho autónomo, un derecho exigible, y además establece cuáles son los presupuestos mínimos que de este derecho deben satisfacer los estados. Si bien la Corte Interamericana reconoce el carácter progresivo del derecho a la salud, no obstante establece que hay un mínimo de ese derecho que debe ser reconocido necesariamente con calidad, eficiencia y con asistencia sanitaria hacia los habitantes por parte de los estados. Fíjense ustedes entonces judiciabilidad y exigibilidad del derecho a la salud. Es más, lamentablemente nuestro estado ha sido condenado también el año pasado, en el caso Hernández contra Argentina, por la Corte Interamericana por vulneración del derecho a la salud de una persona que estaba detenida, que estaba presa, mejor dicho, y que había sufrido determinadas enfermedades no satisfechas o no asistidas, mejor dicho, por el Estado Nacional. En consecuencia, entonces, el derecho a la salud, como derecho cierto y exigible, nace de la Constitución, de los tratados y, por supuesto, de la legislación derivada, en la cual tiene relevancia o particular importancia las leyes 23.660 y 23.661, esta última creando el Seguro Nacional de Salud, la anterior vinculada a las obras sociales, y distintas leyes que integran todo un entramado de normas en el campo sanitario que tienden a la protección desde distintos ángulos, de distintas vertientes del derecho a la salud en su conjunto. Ahora bien, lo que teníamos que de alguna manera puntualizar en qué consiste o qué abarca ese derecho a la salud. El derecho a la salud es un derecho que es de carácter asistencial o prestacional. ¿Qué quiere significar esto? Y bueno, que se requiere para ser satisfecho, como dice la propia Corte, a través de distintos fallos, como esclerosis múltiple contra la provincia de Salta, o asociación bencalensis, o campodónico de Vivacua, etc. Se trata de un derecho prestacional o asistencial que requiere de acciones positivas del Estado. No requiere de una abstención, sino por el contrario, de una acción positiva en cumplimiento de la prestación que se le exige. Y asimismo, en los fallos reseñados, en los fallos que he mencionado, la propia Corte Federal indica también, señala también, que es una imposición que debe cumplir inderogablemente el Estado Nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que las prestaciones del derecho a la salud son de impostergable cumplimiento por el Estado Nacional, independientemente de quien haya asumido la responsabilidad secundaria o indirecta. ¿Y por qué es así? Porque el Estado Nacional asume la coordinación a través de la 23.661 y 23.660 del sistema de salud a nivel nacional. Eso no implica que no haya servicio de prestación de salud en el ámbito local, en los ámbitos locales, en tanto y en cuanto no se hayan adherido las provincias o el sistema de salud organizado por la provincia en particular al sistema de salud de la ley 23.661. Pero en principio, si debo reclamar respecto al cumplimiento de los parámetros de la ley 23.661, que asegura la asistencia sanitaria en forma igualitaria, sin discriminación y en condiciones de calidad y eficiencia para todos los habitantes, el primer responsable del cumplimiento de esa obligación es el Estado Nacional por su carácter de conductor y coordinador del sistema integrado del servicio de salud. Fíjense qué dato importante entonces, el legitimado pasivo de la acción de amparo, y en cuyo caso además el Estado Nacional no puede deslindarse de su responsabilidad alegando o aludiendo a la responsabilidad ya sea de la provincia, de otros organismos o incluso de entidades privadas. Fíjese qué interesante. La Corte Suprema, a través de distintos pronunciamientos, ha señalado, cuando trata del derecho a la salud, el Estado Nacional como coordinador y responsable del sistema de salud debe responder ante el amparo interpuesto, si es que corresponde,
y sin perjuicio que posteriormente repita, ya sea ante la provincia o ante la obra social o ante la entidad de medicina prepaga. Pero el Estado debe cumplir como coordinador central de ese sistema de salud. Y en alguna medida, ¿en qué abarca ese derecho a la salud? Y bueno, el derecho a la salud lo que abarca es el derecho que tiene todo individuo de un Estado a requerir una respuesta sanitaria, tanto en el aspecto de prevención como en el asistencial, cuando pueda hallarse en peligro o se encuentre afectada la salud de las personas. El ejercicio efectivo de este derecho a la salud requiere primariamente la seguridad de una asistencia sanitaria y además de que el Estado cree las condiciones necesarias para la satisfacción plena y en su mayor medida de goce del derecho a la salud, que no solo es la ausencia de enfermedad, sino por el contrario, el pleno goce de la salud física, socioafectiva y psicológica. El derecho a la salud, por lo tanto, muestra un aspecto primario u operativo, que es justamente brindar esa respuesta sanitaria ante la eventualidad o amenaza o peligro de que se encuentre afectada el derecho a la salud o a los fines de asistir y rehabilitar a quien de algún modo ya padece la enfermedad. Reconocido entonces a través de la Constitución Nacional, los tratados internacionales que son fundamentalmente los que reconocen este derecho a la salud, la Ley 2361 y el plexo de normas vinculados al derecho a la salud, no cabe duda de que se trata de un derecho cierto y líquido, exigible y que frente al incumplimiento de los obligados a hacerlo, de satisfacer ese derecho, el amparo puede mostrarse como un vehículo adecuado a los fines de la preservación del mismo. Cabe agregar además que el derecho a la salud tiene aspectos que hacen a lo individual y aspectos que hacen a lo colectivo. Es más, es imposible gozar del derecho a la salud en forma individual si no hay un contexto colectivo que justamente facilite y promueva ese derecho a la salud. ¿Cómo sería posible gozar de un derecho a la salud individual en tanto y en cuanto el Estado no cumpla con las pautas protectoras del medio ambiente, las pautas protectoras respecto al agua potable y otros beneficios u otros goces vinculados a las cuestiones integrantes de la comunidad que permitan, de alguna manera, el ejercicio pleno de la salud individual? Es por eso entonces que esta faz colectiva y esta faz individual del derecho a la salud permitirá que la protección del derecho a la salud sea tanto por vías individuales como por vías colectivas. Será por vía colectiva, es decir, por el proceso colectivo en defensa del derecho colectivo a salud, en aquellos casos o en aquellos supuestos en los cuales haya un conflicto de índole colectiva y el bien colectivo salud haya sido vulnerado o afectado. En esos casos se acudirá al proceso colectivo a través del legitimado extraordinario que tendrá la posibilidad de promover la demanda colectiva en defensa de ese bien colectivo. Pero lo que sí cobra mucha relevancia, y en cuanto a lo que ha ido construyendo la Corte Federal en materia de procesos colectivos, es la posibilidad de defender, como ocurrió en la sesión Bengalensis, como ocurrió en la sesión de esclerosis múltiples, y posteriormente al caso Alavi, en el caso de Asociación para la Defensa de los Derechos en el ámbito federal e internacional, la construcción del proceso colectivo en defensa de los derechos individuales homogéneos. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, en la defensa de una pluralidad de personas afectadas por una causa fáctica o jurídica común, y en tanto y en cuanto la demanda se enfoque a los aspectos comunes, con la peculiaridad de que la Corte Federal, a través del caso Alavi y sucesivos, ha determinado como un piso mínimo de protección tutelar a través del proceso colectivo en defensa de los derechos individuales homogéneos, que este solo será admisible siempre y cuando se justifique la inviabilidad de una demanda individual o aún cuando ésta fuera viable si se demuestra la relevancia social de la protección del derecho en cuestión o se trata de la protección de sujetos que están en condiciones o en situación de vulnerabilidad o que históricamente han sido débilmente protegidos. ¿Qué quiere significar esto? Que la Corte Nacional extrae del artículo 43, segundo párrafo, la existencia de derechos, sin perjuicio que no comparto ese concepto de la Corte,
individuales homogéneos y entiende que es necesario habilitar una vía de protección de esos derechos a los cuales, de esa protección de esos derechos que podrán ser protegidos por un proceso colectivo en defensa de tales, siempre y cuando se reúnan estas condiciones que mencionamos: un grupo relevante de personas, una causa fáctica o jurídica común, que en forma única o en forma reiterada afecte homogéneamente esos derechos, que la demanda colectiva esté enfocada en los aspectos comunes y que se demuestre la inviabilidad de la demanda individual, o en su defecto, siendo aún viable, se demuestre que se trata de un derecho de relevante protección para el Estado, o que se trate de sujetos vulnerables o sujetos que históricamente han sido postergados. Fíjense ustedes la importancia de la herramienta reconocida por la Corte Nacional en el tema que nos convoca, el derecho a la salud. Justamente ello es reconocido por la propia Corte en este fallo que les mencioné, Asociación contra la Protección de los Derechos en el ámbito federal e internacional, en el cual la Corte dice que pese a que económicamente sería viable la demanda individual, no obstante puede estar en juego el derecho a la salud y puede estar en juego la defensa de derechos de sujetos en condiciones de vulnerabilidad, el proceso colectivo se mostraba como el más propicio para la defensa de esos derechos. Tengan en consideración, sin perjuicio que no podemos desarrollar acabadamente el tema, por supuesto, en estos minutos que tenemos, que el proceso colectivo se muestra en defensa de los derechos individuales homogéneos, se muestra como una herramienta privilegiada en la protección del acceso a la justicia y por ende se muestra como una herramienta privilegiada para proteger derechos tales como la salud o proteger no solamente el derecho a la salud, sino desde otra perspectiva a las personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Cuando hablamos de procesos colectivos, hablamos del proceso colectivo como defensa de derechos individuales homogéneos, aclaro. Hablamos del proceso colectivo como género, dentro del cual, por supuesto, se ubica, en tanto y en cuanto se den las características, el amparo colectivo. El amparo colectivo procederá conforme surge el artículo del segundo párrafo del artículo 43, en tanto se configure una situación de amparo y se den los presupuestos previstos en el caso Alavi para que sea viable un proceso de esa naturaleza. Vuelvo a repetir, la impracticabilidad unitis consorcio, una demanda enfocada en el aspecto común, la imposibilidad práctica de promover una demanda individual y, por supuesto, la causa fáctica o jurídica común. Y en esos casos, si se da una situación de amparo, se reúnen las circunstancias o presupuestos de una acción de amparo, será viable un amparo colectivo, con el beneficio que significa que se trata de un proceso representativo en el cual uno de los legitimados por la Constitución para promover este tipo de procesos podrá invocar la representación de la clase o del grupo y promover en nombre de ellos la defensa de esos derechos que muchas veces, por las situaciones las situaciones de vulnerabilidad en que los titulares de esos derechos se encuentran, se ven impedidos de acceder eficazmente al servicio judicial. Por supuesto, y teniendo en consideración la relación que guarda en cuanto a la situación de amparo, tanto un amparo colectivo como un amparo individual, se hace necesario volver a lo que estábamos mencionando al principio, que son los presupuestos que habilitan la figura del amparo, ya sea en lo colectivo o en lo individual. En lo colectivo, por supuesto, deben sumarse los presupuestos establecidos en el caso Alavi cuando el amparo se interpone en defensa de derechos, es decir, individuales afectados en forma homogénea. Una pluralidad de derechos individuales que por una causa fáctica jurídica común han sido vulnerados, lesionados o amenazados. Además, por supuesto, como ha dicho la Corte en el caso Karsich, en el caso del amparo colectivo, además de que debe configurarse la situación de amparo, los jueces tendrán cierta autonomía o discrecionalidad para adecuar los trámites del amparo individual a lo que es propio de un proceso colectivo. Queremos significar con esto entonces que no se aplican mecánicamente a un proceso colectivo o a un amparo colectivo en defensa de derechos individuales homogéneos, entre los cuales puede encontrarse la salud, las reglas propias del amparo individual, sino que ellas deben ser adecuadas o de alguna manera coordenadas o armonizadas con lo que es propio de un proceso colectivo.
Mencionamos entonces que en un principio la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pese a la reforma del año 94, ha considerado que el amparo descripto o cuya situación está descripta, la que lo habilita en el artículo 43 de la Constitución, en principio es una figura de carácter subsidiario, desplazada en cuanto a su idoneidad por la presunción de idoneidad o de mejor eficacia de los procesos ordinarios, salvo la acreditación de daño grave e irreparable. Sin embargo, también como mencionaba, la Corte Federal de alguna manera ha ido bifurcando esta figura genérica del amparo, si ustedes quieren llamarlo de ese modo, y ha ido delineando aspectos que lo diferencian al amparo genérico de lo que es el amparo en la protección de ciertos derechos relevantes, como es el derecho a la salud, o también en la protección de sujetos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Fíjense ustedes una particularidad de la protección del derecho a la salud y de la necesidad del amparo como figura tutelar de ese derecho, es que confluyen dos cuestiones en la mejor tutela o en la necesidad de una tutela diferenciada, propia, específica, especial y particular, cuáles son la afectación de un derecho fundamental, universal, interrelacional, como es el derecho a la salud, y dinámico también porque es progresivo, con la mayoría de los casos la afectación de un sujeto en condiciones de vulnerabilidad o en situación de vulnerabilidad. Fíjese que normalmente se interpone el amparo en protección del interés superior de un niño, en la protección de ancianos, en la protección de mujeres, en la protección de sectores sociales que han sido discriminados, como por ejemplo aquellos que están o sectores desvalidos o históricamente postergados, como pueden ser aquellos sujetos titulares de prestaciones o de pensiones no contributivas. En lo que hace entonces al rol del amparo en materia de salud, hay que tener en consideración que la Corte, a diferencia de lo que dice en relación con los otros derechos, entiende que cuando se trata del derecho a la salud, el amparo aparece como la vía más pertinente o más propia o más rápida y más sencilla para la defensa de ese tipo de derechos. Reitero, y esto es muy importante, cuando está en juego el derecho a la salud y cuando asimismo el afectado de ese derecho es una persona en situación de vulnerabilidad, la Corte ha entendido, ya sea en Campodónico de Vivaca, en Florenzi, en Tartaroglou, de Neto, etc., de que en ese caso el amparo aparece como la figura más pertinente para la protección de los derechos y en principio el más idóneo, el más rápido, el más eficaz, el más propio, el que configura en última instancia una verdadera tutela diferencial, que desplaza en principio y por su mayor idoneidad a los procedimientos ordinarios. Fíjense ustedes el criterio inverso utilizado para la utilización del amparo en protección de derechos distintos al de la salud o de sujetos en condiciones de vulnerabilidad. El amparo entonces aparece como la tutela especial, específica, propia, diferenciada en defensa del derecho a la salud y a la cual en principio aparece como la pertinente o la que en principio debe acudirse para satisfacer y restablecer plenamente el ejercicio de ese derecho que por omisiones en general del Estado no se ve satisfecho, cumplido, etc. Quiero además destacar también respecto al tema del amparo y ese amparo especial que de alguna manera va construyendo la Corte jurisprudencialmente en relación al amparo de salud. Fíjense que de algún modo la Corte va construyendo un amparo diferenciado o una tutela diferenciada de la tutela diferenciada o una tutela más diferenciada que el amparo genérico. Y eso debe ser así, no solamente con respecto al derecho a la salud. A mi juicio, el amparo es una vía principal para la protección de cualquier derecho. No obstante, ciñéndonos o ubicándonos en el criterio de la Corte, no cabe duda que por mandato y por seguimiento de la propia doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Furlan, por ejemplo, el Estado, frente a situaciones de vulnerabilidad, necesariamente debe establecer, a los fines de garantizar la tutela judicial efectiva, las herramientas eficaces y adecuadas a las circunstancias de cada caso para la real protección del derecho en cuestión.
la propia Corte Nacional ha receptado ese mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha entendido que en aquellos casos en que hay sujetos en condiciones de vulnerabilidad, se hace imprescindible la existencia de una tutela diferencial, especial y propia que garantice el efectivo ejercicio del derecho vulnerado. Fíjense ustedes entonces que en lo que hace al amparo de salud, el amparo como proceso aparece como el más pertinente, el más propio y el más eficaz en la protección de los derechos. Pero surge otra cuestión que también ha girado en derredor, como señalamos al principio, del rol principal o subsidiario del amparo, que es el de la posibilidad de acudir al amparo cuando estamos frente a un acto o omisión de autoridad pública, una vez agotada la vía administrativa, impugnativa o reclamatoria. ¿Se mantiene este recaudo que preveía la ley 1986 en cuanto que el amparo, en principio, salvo daño grave e irreparable o inutilidad de las vías, ineficacia de las mismas, queda desplazado o solamente juega una vez agotada la vía administrativa? De acuerdo al texto expreso del artículo 43, él solo menciona que el amparo juega, salvo que exista, en tanto y en cuanto se configure la situación de amparo, juega en tanto no exista un medio judicial más idóneo, con las distintas interpretaciones que este sintagma genera y a las cuales ya hemos aludido. No obstante, no hace ninguna alusión a la necesidad de que el amparista, previo a interponer el amparo, agote, ya sea por vía reclamatoria o por vía impugnatoria, la vía administrativa. Obviamente han surgido distintas interpretaciones respecto a si pese a la omisión del texto constitucional se mantiene aún vigente el presupuesto que en tal sentido establecía la ley 16.986 en cuanto a la necesidad de agotar las vías previas. Y esto, por supuesto, ha generado todo un disímil o un marco de discusión, mejor dicho, disímil, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. Pero volviendo a la palabra de la Corte Nacional, que es la que nos resulta relevante a los fines de figurar los presupuestos básicos, los lineamientos básicos de la figura del amparo y particularmente en la protección del derecho a la salud, la Corte, pese a no referirse al artículo 43 a la necesidad de agotar las vías administrativas, no se ha demostrado precisa, clara, puntillosa en cuanto a despejar si ello es así o no. Es más, les diría que, de acuerdo a la interpretación que surge de algunos fallos de la Corte Federal, puede entenderse que aún se mantiene la necesidad, salvo daño grave e irreparable, de agotar las vías administrativas. Y fíjense ustedes qué paradójico, que aún en materia de amparo, donde la Corte entiende que el amparo es la vía más pertinente para la protección de ese derecho a la salud, o la protección de sujetos en condiciones de vulnerabilidad, el niño, el que sufre discapacidad, el anciano, etc. No obstante, no ha dicho que tampoco en las cuestiones vinculadas a la salud no deba agotarse la vía administrativa. Por el contrario, en un caso que es el caso Judith María, en el cual se trataba una persona hemipléjica, una persona, que había sufrido un accidente muy grave y que había quedado en un estado de invalidez total. En la provincia de Entre Ríos, el Superior Tribunal había rechazado 2 veces un amparo de salud, en la cual justamente la madre de Judith María requería toda una serie de prestaciones médicas, en razón de que se había iniciado, previo a la acción de amparo, un reclamo de tipo administrativo y que según la ley procesal constitucional de Entre Ríos, en aquellos casos en que se hubiese iniciado un reclamo administrativo previo, había que agotar ese reclamo para poder acceder a la justicia en procura o en satisfacción del amparo, es decir, la satisfacción y la protección del derecho de que se tratara. La Corte Nacional, frente a esa situación, se interpuso un recurso extraordinario. La Corte Nacional no dice en el caso Judith María, después en su caso yo les puedo remitir a ustedes las distintas citas relacionadas con estos fallos, no dice que no deba agotarse la vía administrativa, sino que simplemente se limita a decir que teniendo en consideración
el tiempo que había transcurrido, el tiempo que había demorado el trámite administrativo, la necesidad y la premura de protección que tenía esta persona, el agotamiento de la vía administrativa no podía extremarse a punto tal de frustrar la tutela de los derechos constitucionales. Pero fíjense ustedes que no dice en ningún momento que no es exigible para tramitar el amparo, aún en los casos de salud, el agotamiento de la vía administrativa. No obstante, por supuesto, que flexibiliza este presupuesto y entiende que no cabe extremarlo, que no cabe ser riguroso, que no cabe incurrir en excesos rituales cuando está en juego el derecho a la salud y fundamentalmente se trata, como en el caso de Judith María, de sujetos particularmente vulnerables. No obstante, de ninguna manera cuestionó o puso en crisis la validez constitucional de la ley entrerriana frente al texto expreso del artículo 43 de la Constitución, que de ningún modo alude a la necesidad para interponer el amparo de agotar previamente las vías administrativas. Se suma además, en lo que hace al amparo contra autoridades públicas, al igual que lo que pasa con el agotamiento de la administrativa, por supuesto no se aplica al amparo contra particulares, sí contra la autoridad pública, se suma otro condicionamiento que también juega en el caso del amparo contra autoridad pública, que es el caso del plazo de caducidad. El amparo, regulado por la ley 1986, al estilo de un pequeño proceso contencioso administrativo, establece cuando el amparo se interpone contra la autoridad pública un plazo de caducidad dentro del cual debe interponerse el amparo bajo pena de caducidad. Es desde que el acto se produjo o desde que el acto debía producirse. Dentro de esos 15 días, el amparista debería promover el amparo a fines de no perder esta vía, con el peligro además de que cuando está cuestionando un acto de autoridad pública, puede además perder tanto el amparo por caducidad, como también perder las acciones ordinarias por el doble plazo de caducidad que conjuntamente y simultáneamente puede estar corriendo. Se ha discutido mucho y se debate, por supuesto, también estos de los puntos nucleares en la operatividad de la figura del amparo que se discute, si se mantiene vivo o no este plazo de caducidad, o incluso si el plazo de caducidad integra los presupuestos constitucionales del artículo 43 desde el punto de vista que este no hace referencia alguna a un plazo de caducidad y por ello hay quienes interpretan que el plazo de caducidad previsto por la ley del 86 no constituye un presupuesto del amparo y que por ende ha quedado derogado por lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución Nacional. Independientemente de que entendamos que pervive o no ese plazo de caducidad, yo soy de la opinión de que por lo menos el plazo de caducidad no debe ser un obstáculo de acceso a la justicia, no debe ser un obstáculo de obtener tutela judicial a través de esta tutela diferenciada y especial que constituye el amparo, máxime cuando se trata de derechos relevantes, derechos fundamentales o están afectadas personas en situaciones de vulnerabilidad. ¿Y qué ha dicho la Corte Nacional respecto a la cuestión? No solamente quizás respecto a la cuestión vinculada a los sujetos en condiciones de vulnerabilidad o el derecho a la salud. La Corte en realidad, ya desde el caso Videoclub Dreams, ha venido de alguna manera mitigando la rigurosidad de ese plazo de caducidad, ya sea interpretando que se trata de una cuestión que debe ser evaluada en cada caso en particular. Fíjense, además agrego, la Corte Nacional ha ingresado a evaluar la cuestión vinculada al plazo de caducidad cuando normalmente se entiende que ese tópico es una cuestión de derecho procesal ajeno al conocimiento de nuestro máximo tribunal. No obstante, por la relevancia que tiene en cuanto a frustrar ese plazo, la vía tutelar, la Corte se ha expedido y ha ingresado a analizar la viabilidad de ese plazo. Vuelvo a repetir, ya sea marcando una línea de que, el plazo será evaluado conforme a las circunstancias de cada caso en particular, o a través de lo que se conoce como la doctrina de la ilegalidad continuada, que la Corte esboza, o mejor dicho, se esboza en el dictamen del Procurador General en el caso Bonolino Peró, y se hace expresa vinculada al derecho al amparo a la salud en el caso Mosqueda y en casos sucesivos. ¿En qué consiste y por qué mitiga la doctrina de legalidad continuada el plazo de caducidad del amparo a punto tal de prácticamente evaporarlo o hacerlo desaparecer?
porque la Corte entiende que la ilegalidad continuada, cuando se trata de una ilegalidad que ha ocurrido con anterioridad a la promoción del amparo, que pervive durante el trámite del amparo y al momento de sentenciar, el plazo de caducidad se va corriendo y va corriendo días, se va corriendo y postergando, en tanto se mantenga esa ilegalidad y se mantenga la actualidad del derecho a tutelar. Fíjense ustedes que la ilegalidad continuada implica que el plazo se va corriendo, se va manteniendo mientras subsista la ilegalidad y subsista el interés en la protección del derecho de que se trata. Si no ha aplicado esta doctrina, que vuelvo a repetir, prorroga día a día y en tanto se mantenga la ilegalidad el plazo para promover el amparo, también ha acudido, por ejemplo en el caso Tejera, en el año 2018, a la doctrina de las prestaciones periódicas, en cuyo caso cuando hay un incumplimiento de prestaciones periódicas, como por ejemplo pensiones contributivas, o pueden ser, por ejemplo, el caso de subsidios, etcétera, que el Estado se ha comprometido a cumplir mes a mes o periodo por periodo, en ese caso, frente al incumplimiento por parte del Estado, se entiende que se puede demandar desde el último incumplimiento y en forma retroactiva hacia atrás. ¿Qué significa esto? Que pese a que el plazo de caducidad se operaría por cada obligación incumplida, no obstante se entiende que al poderse cuestionarse incluso la última, también puede crearse la ilegitimidad de los incumplimientos previos o anteriores. Fíjense ustedes cómo se va difuminando o se va flexibilizando o se va atenuando, y particularmente en los casos que nos convocan, la cuestión vinculada al plazo de la caducidad, es decir, ese plazo que de alguna manera cercena el ejercicio de la tutela a través de esta vía específica, vía diferenciada, que es el amparo. Y asimismo, en aquellos casos en que la Corte, como por ejemplo en el caso Koch, en el caso Tortullo de Neto, en el caso Imbrogno, no ha referido a la doctrina de legalidad continuada o no ha referido a la doctrina de las prestaciones periódicas, no obstante entendido, ha interpretado que el plazo para interponer la acción de amparo, cuando está en juego derechos de prestación de naturaleza social, como puede ser el derecho a la salud, etc., debe ser interpretado en un sentido extensivo y de una manera restrictivo. De otra manera, ha instado a los jueces a no aplicar criterios rigurosos, inflexibles o de exceso ritual que frustren, simplemente por la cuestión del plazo, la tutela requerida. De algún modo podemos decir entonces cómo se ha flexibilizado el rigor de ese plazo, cómo se ha atenuado e incluso, en la opinión de algunos, cómo de alguna manera prácticamente la cuestión vinculada al plazo de caducidad en el amparo contra la autoridad pública ha de alguna manera desaparecido. ¿Qué opino respecto al plazo? Y bueno, respecto al plazo ya vamos llegando a la hora. Respecto al plazo de caducidad, vuelvo a repetir, yo interpreto que ese plazo por lo menos debe ser evaluado conforme a las circunstancias de cada causa. Y que principalmente cuando estamos frente a cuestiones vinculadas al derecho a la salud, por la naturaleza universal, interrelacional, social de este derecho, del cual dependen el goce efectivo de otros derechos, por eso se llama interrelacional, porque tanto los derechos civiles y políticos como los derechos sociales y culturales se retroalimentan los unos a los otros y permiten en conjunto amalgamar el ejercicio pleno de la vida de una persona. En consecuencia, interpreto que el plazo de caducidad de alguna manera debe ser mitigado, debe ser flexibilizado, y no desconozco que está también la postura que dice que cuando un acto no es impugnado en sede administrativa y se interpone el amparo vencido el plazo de impugnación, dicho acto queda firme. No obstante, creo, fundamentalmente me refiero al caso de actos, por supuesto, no al caso de omisiones, que en esos casos debe buscarse una interpretación que favorezca la viabilidad del amparo y la viabilidad de la tutela judicial, no solo por lo que dispone la Constitución, sino por lo que ha dispuesto la Convención Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la necesidad de brindar efectivamente una tutela judicial que, a mi modo de ver, no puede quedar sepultada por la interpretación o por la aplicación de la falta de agotamiento de vías que no son judiciales. Por otra parte, me parece que queda ajeno a la realidad poder aplicar un plazo restrictivo de 15 o incluso de 30 días
cuando estamos frente a personas en situaciones de vulnerabilidad o cuando estamos frente a la protección de derechos tan trascendentes como el derecho a la salud. ¿Quién no ha tenido un ejemplo en el cual ha necesitado requerir ya sea una asistencia médica, la provisión de medicamentos, la provisión de una pensión no contributiva, la provisión de prótesis o la provisión de distintos servicios, si ustedes quieren llamarlo de esta manera, tendientes a proteger la salud de las personas? ¿Y quién no conoce las dificultades, los vericuetos, los trámites a que una persona se ve sujetada habitualmente para lograr la satisfacción plena del derecho que le corresponde? Con esto quiero señalar que, teniendo en consideración lo que implica las idas, las vueltas, burocracia, el desconocimiento que las personas tienen de los derechos, a dónde recurrir, a dónde acudir, cuándo acude un abogado, etc., sujetar esa tutela judicial efectiva, que es mandato primario emanado de las convenciones, de los tratados y de la Constitución, a un plazo, como una prerrogativa en última instancia, que genera un desequilibrio en la igualdad de armas a favor del Estado, entiendo que ese plazo, como mínimo, debe ser mitigado. También, finalmente, en cuanto a los lineamientos propios del amparo de la salud, simplemente hemos hecho un paneo, una descripción básica de cuáles son los presupuestos en los cuales se puede acudir al amparo, ya sea, vuelvo a repetir, en forma individual o en forma colectiva, en defensa de derechos accidentalmente colectivos, es decir, en defensa de derechos grupales cuando individualmente ha sido afectado un grupo en su derecho a la salud, en sus derechos individuales. Finalmente, creo también que es importante remarcar y que uno viene advirtiendo que en las cuestiones vinculadas al derecho a la salud o en las cuestiones vinculadas a los sujetos en condiciones de vulnerabilidad, advierto que tampoco quizás sea predicable que, para que se configure la posibilidad de acudir al amparo, se configure la situación de amparo tal cual ha sido descrita en el artículo 43 de la Constitución. Con ello quiero referir que quizás no sea necesario o imprescindible, prima facie, al promover la pretensión, justificar que la ilegalidad o la arbitrariedad está cualificada por lo manifiesto. ¿Y por qué interpreto esto? Porque interpreto que para promover el amparo sería suficiente, por criterios aplicados por el propio tribunal, justificar la existencia de ilegalidad o de arbitrariedad que cercene, vulnere o afecte el derecho a la salud o los derechos de sujetos en condiciones de vulnerabilidad. Pero quizás no lo cualificado por lo manifiesto. Y ello lo interpreto así porque lo manifiesto es un condicionante que en algunos casos la propia Corte no ha tenido en consideración o ha dejado a un lado. Por ejemplo, en el caso Lifshitz, en el cual los padres de un menor discapacitado requerían la asistencia de transporte escolar y de escolaridad en instituciones de educación privada, en los cuales, al promover el amparo, cuando piden el subsidio primero ante la autoridad administrativa respectiva, la autoridad le niega el subsidio, teniendo en consideración que no puede ser acreditado por la carencia de recursos o la falta de cupos en los establecimientos educacionales públicos para insertar a este menor en el ámbito educativo. No obstante, acude a la justicia y interpone un amparo, y finalmente la justicia de seguridad social, específicamente la Cámara de Seguridad Social, rechaza el amparo por entender que la cuestión requería mayor debate o prueba. En otros términos, como contracara de lo manifiesto, estaba diciendo que, atento a no ser manifiesta la arbitrariedad o ilegalidad, estas personas debían acudir a los procedimientos ordinarios. Sin embargo, la Corte Nacional, en el caso Lifshitz, revoca la decisión de la Cámara de Seguridad Social, entendiendo que por el principio de colaboración y por, de alguna manera, menguar la deferencia hacia el Estado tenía que haber colaborado y probado en su defecto él, o haber contribuido a probar, o ya sea que estas personas gozaban de los recursos suficientes para no necesitar de un transporte estatal y al mismo tiempo colaborar demostrando lo que era realmente dificultoso para los amparistas,
que había cupos en los establecimientos públicos. Fíjense ustedes cómo, de alguna manera, en el caso Listich, me está demostrando, y en otros casos posteriores de la Corte, que aún cuando prima facie no se acredite lo manifiesto de ilegalidad o arbitrariedad, ello no es obstáculo cuando está en juego el derecho a la salud o la protección de sujetos en condiciones de vulnerabilidad para que el amparo sea admisible e incluso, como ocurrió en ese caso, procedente. En fin, fíjense ustedes entonces cómo un derecho nuclear o central, y dejamos por supuesto de lado, porque no nos da el tiempo para analizar cuestiones vinculadas a interpretaciones que la Corte ha hecho respecto a la distribución de la carga de la prueba, respecto a lo que hace a la posibilidad del rechazo in limine de la figura del amparo, o en lo pertinente a cuáles son las medidas cautelares o tutelas anticipadas que son más eficaces para la protección de este último derecho, e incluso si el amparo mismo, aún el diseñado por la propia Corte como generando un amparo especial en protección del derecho a la salud y de los sujetos en condiciones de vulnerabilidad, es la figura que todavía debe regir o debe ser, si esta figura, quiero decir, es la más adecuada o la más propia para preservar eficazmente, efectivamente, los derechos tal como lo exige la Convención Interamericana de Derechos Humanos y tal como lo exige la propia Corte Nacional, al decir que el derecho sustancial y el derecho procesal constituyen un único o una unidad indisoluble y en la cual ambos, derecho sustancial y derecho procesal, contribuyen a la realización efectiva de los derechos. La realidad nos indica que es dificultoso la protección real, efectiva, clara, y que es dificultosa, o más dificultoso aún, la situación de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad para encontrar su adecuada protección dentro del Estado argentino. La satisfacción del derecho a la salud, la asistencia integral de la medicina, la calidad y eficacia que ella debe brindar, la igualdad de posibilidades y las medidas de acción positiva que se deben brindar respecto a las personas en situaciones de desventaja. Aún es evidente que no han llegado, pese a que la Corte describe o delinea un amparo específico, si ustedes quieren, cuando está en juego el derecho a la salud o cuando está en juego los derechos de personas desventajadas o históricamente postergadas, que según la propia cumbre de Brasilia, las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la jurisdicción, al acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad, exige que los estados remuevan todos los obstáculos que impiden el goce pleno del acceso a la jurisdicción en la defensa de los derechos. Todo este tema debe convocarnos a todos a reflexionar. ¿Qué pasa en nuestras sociedades? ¿Qué pasa en nuestros estados? ¿Qué ocurre en nuestros países, en nuestras localidades? ¿Qué es necesario fortalecer, crear herramientas frente al desconocimiento de un derecho que es básico, elemental, y sin el cual no tienen sentido los demás derechos? ¿Cómo puede ser que exista el cúmulo de amparos de salud que existen? ¿Cómo puede ser que haya negativas a prestar y brindar estos servicios y de equiparar en condiciones de igualdad a aquellos sujetos que están postergados? Y no solamente es la herramienta del amparo la que debe constituir la vía tutelar y que incluso puede interrogarnos acerca si esta vía regulada todavía vigente la ley 1986 o en su caso el Código Procesal Civil y Comercial es la más adecuada, la mejor para transitar la protección de los derechos constitucionales y en particular el derecho que aún nos convoca. Pero lo cierto es que debe preocuparnos al mismo tiempo no solamente obtener la sentencia o la tutela anticipada en el ámbito del campo del derecho a la salud o de los sujetos vulnerables, sino que realmente lo que más nos debe preocupar es, primero, tratar de disminuir la necesidad o de reducir la necesidad, lo que por el momento parece difícil, de acudir a la justicia en tutela de derechos que son esenciales y elementales. Y por otro lado, una vez que acudió a la justicia, acceder a ella sin trabas que obstruyan, sin criterios excesivos de rigor formal
que impiden una tutela racional y efectiva. Y no menos importante aún, una vez que ha accedido a la justicia, que rápidamente, que céleramente obtenga una respuesta por parte de la jurisdicción y que esa respuesta, a través de su ejecución, sea una respuesta real. Muchas gracias y quedo abierto a las preguntas que ustedes quieran formular. Bueno, muy bien, Ramiro, brillante la exposición, como siempre, te agradecemos muchísimo y habilitamos este brevísimo espacio de preguntas. María nos dice, buenas tardes, una consulta respecto al tema de la jurisdicción. Si la obra social que incumple y la sede central es de Buenos Aires, si soy del interior, ¿puedo interponer en la provincia el amparo? En su caso, primero tenemos que ver qué tipo de obra social es, porque tenemos que tener en cuenta que en principio la competencia en materia de obras sociales es competencia de orden federal. En consecuencia, si es una obra social, ya sea sindical, estatal o incluso aquellas que son consideradas como personas de carácter privado, en principio la competencia es de índole federal por la materia que está en juego. Es decir, por supuesto que habría que ver si existe una posibilidad, lógicamente, de que interponga el amparo, pese a que la sede esté en la capital federal, en la justicia federal de su provincia. Al respecto, si me preguntan mi opinión, por supuesto, que teniendo en cuenta la necesidad de favorecer el acceso a la justicia, yo soy de la idea de que tiene que ser posible promover la pretensión de amparo ante la justicia federal que exista en la localidad o en la provincia de que se trate. Correcto. Bueno, Cristina dice excelente exposición, Mariana también agradece mucho y la excelente exposición, Micaela también. Por el momento no tenemos más preguntas, así que si te parece bien, Ramiro, vamos a dar cierre a esta charla. Agradecerte nuevamente, agradecerles que participaron, recordarles a todos que sigan los sorteos de Amurabi Digital y que pueden dejar sus correos electrónicos en este post. Y mañana vamos a estar conociendo a los ganadores. Así que nuevamente, Ramiro, muchísimas gracias. Un lujo tenerte en este espacio de Webinarios Amurabi y esperamos, aunque sea de fin de año, volver a encontrarte. Sí, por supuesto, Anabela, yo siempre a disposición de ustedes, es un gusto participar en los webinarios y también hago extensivo el agradecimiento a todos quienes hayan asistido o me hayan escuchado y por supuesto lamento que obviamente por razones de espacio el tiempo es limitado y no permite a veces desarrollar los temas con la extensión que esos temas merecen, sobre todo un tema tan interesante, tan relevante como es la protección del derecho a la salud. No obstante, quedo a disposición de todos y, por supuesto, a disposición de Amurabi para cualquier otra convocatoria. Muchas gracias, Anabela. Gracias, buenas tardes, hasta luego.